¿Verdad, señora? No estoy cansado. Luego, como si temiera que sus palabras por sí solas no fueran suficientes, dejó la carpeta, se levantó y se acercó un poco más a ella antes de hablar en un tono tan inconscientemente persuasivo que probablemente ni él mismo se daba cuenta de lo entrañable que estaba haciendo. Sinceramente lo estoy disfrutando. La señora lo miró de inmediato con cariño en los ojos. Paxa continuó, ahora sonando como alguien verdaderamente atrapado en lo que estaba leyendo. Hay tantas cosas que no sabía. Solía pensar que los bienes raíces eran solo comprar terrenos, construir algo y venderlo, y nada más. Pero en realidad es mucho más complicado de lo que pensaba. Está el lado humano, los problemas legales, la ubicación, los tiempos. Si tan solo una cosa sale mal, el daño puede extenderse a todo. No había la más mínima tensión en su voz. Era un entusiasmo que provenía de un lugar genuino dentro de él, tan obvio que cualquiera que lo escuchara podría darse cuenta. No estaba leyendo porque se lo hubieran ordenado, ni lo soportaba por cortesía. Se había interesado sinceramente en ese tema. La madre solo pudo reír suavemente, extendiendo la mano para acariciar su cabello con un afecto tranquilo. Paxa le sonrió a la señora, pero con tal sinceridad que la señora se sintió aún más encariñada con él que antes. Luego se giró para mirar a Nacón. La mayor parte de la preocupación se había suavizado en sus ojos, pero aún así no pudo resistir recordarle a su hijo con delicadeza. Incluso si Paxa dice que no está cansado, no lo hagas trabajar demasiado. Nakun miró a su madre por un momento antes de responder en su habitual forma breve. Sí, sonaba bastante obediente, si no fuera por el hecho de que la persona que lo decía era Nakun, y la señora conocía a su hijo demasiado bien como para no darse cuenta de que su sí podía significar cualquier cosa, desde lo entiendo hasta lo manejaré yo mismo. Así que todo lo que puedo hacer fue negar con la cabeza levemente. Luego de que la señora salió, la habitación quedó en silencio una vez más. Paxa regresó a su asiento y tomó la carpeta de nuevo, sin dudarlo, como si ese breve intercambio no hubiera sido más que una corta pausa para tomar aliento antes de reanudar lo que ya había comenzado. Nakun se quedó sentado en silencio observándolo por un momento sin decir nada. El sentido de admiración que sentía por el otro hombre se profundizó en silencio. Paxa verdaderamente no estaba hecho para quedarse quieto. Estaba hecho para aprender, para moverse, para intentarlo y para cometer errores y para crecer por sí mismo. Y cuanto más Nagún veía eso, más sentía que haber acercado a Paxa a este mundo suyo podría haber sido una decisión mucho mejor de lo que había pensado antes. El leve sonido de otro archivo abriéndose flotó por la habitación de nuevo. Paxa bajó la cabeza y continuó leyendo con el ceño fruncido por la concentración, murmurando para sí mismo en voz baja cada vez que tropezaba con un término técnico para luego garabatear una pequeña nota al margen de la página. Nakun lo observó de ese modo y una comisura de su boca se movió casi imperceptiblemente. Esta casa había estado en silencio durante tanto tiempo y su vida también había sido ordenada durante demasiado tiempo, pero desde que Paxa entró en ella, por muy caótico que fuera todo, por muy problemático que resultara, por muy terco que fuera hasta el punto de que a veces parecía no valer la pena, pero en aquella tarde tranquila, llena de pilas, archivos y el olor seco del papel, Nakun estuvo un poco más seguro de que este chico obstinado no solo había cambiado la casa en la que vivía, puede que poco a poco lo estuviera cambiando a él también. Al final de esa tarde, el ambiente en la sala de estar estaba notablemente más relajado de lo que había estado en días. La pila de documentos que antes los ojos de Paxa había parecido un dolor de cabeza a punto de ocurrir el primer día, ahora se había convertido en algo que podía tomar y seguir leyendo por su propia cuenta. El mismo Paxa estaba más absorto de lo que se daba cuenta. Apenas notó que había empezado a hablar con más libertad que antes, discutiendo de manera más natural e incluso tomando las carpetas para explicar sus propios pensamientos sin preocuparse tanto por cómo pudieran verlo los demás.
Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.